¿Ok? Bueno, empezamos. Empezamos con nuestra segunda clase de lo que es este seminario de los atributos de Dios. La anterior semana vimos una introducción y vimos la existencia de Dios. Esa fue, digamos, la introducción. Hoy vamos a estar viendo la espiritualidad de Dios. También se la conoce o se la estudia o se cataloga por diferentes teólogos según qué libro se lea. Uno escoge una palabra o escoge otra para enfrentar o para meternos en el estudio en cuanto a la espiritualidad de Dios. Y esas otras palabras, por ejemplo, son otras alternativas: la inmaterialidad de Dios o la invisibilidad de Dios. Por ejemplo, allá donde en un libro de teología leamos la inmaterialidad de Dios, ya no va a hablar de la espiritualidad de Dios, porque ahí va a estar hablando de la espiritualidad de Dios. Y en donde se lea sobre la espiritualidad de Dios, probablemente no va a haber una sección donde se hable de la inmaterialidad, porque se estará hablando allí. Entonces, pero lo más común es la espiritualidad de Dios, que implica inmaterialidad e invisibilidad. De nuevo les recuerdo la bibliología o bibliografía para poder leer en PDF o comprarse, adquirir, buscar estos libros: El conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer, Los atributos de Dios de A.W. Pink, Nuestro extraordinario Dios de John MacArthur, El único Dios verdadero de Paul Washer y Los atributos de Dios, volumen 1 y 2 de A.W. Tozer. Son unos libros asequibles a la hora del estudio y de la lectura, porque son devocionales a la vez que teológicos. Ahora, para un poco de lectura un poco más avanzada, tenemos estos otros libros un poco ya más técnicos y teológicos: Teología Sistemática Reformada de Joel Beeke, volumen 1, La Doctrina de Dios; Teología Sistemática de Norman Geisler, volumen 2, La Doctrina de Dios; Los Deleites de Dios de John Piper y La Existencia y los Atributos de Dios de Stephen Chapman. Vamos directamente ya rápidamente al atributo de hoy, la espiritualidad de Dios. Este es un atributo dentro de los comunicables e incomunicables comunicables. Dios es espíritu, es lo que vamos a estar viendo, y nosotros tenemos espíritu. En realidad somos en esencia espíritu. Vamos a ir explicando eso más adelante. Cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, también estamos hablando, como ya dije, de su inmaterialidad. Dios no es materia, ni contiene materia, ni tiene materia. ¿Ok? Dios no es espacial, por lo tanto. Solo la materia es espacial, pues ocupa un lugar en el espacio. Y no puede estar en más de dos lugares a la vez. Y tampoco pueden estar dos elementos materiales en el mismo lugar a la vez, lo cual no se le puede aplicar a Dios. Dios es inmaterial, no es materia y no es espacial. No ocupa un lugar en el espacio como la materia. Cuando decimos espacial, que no ocupa espacios, ni se lo mide en espacio a Dios, ni es materia para estar en espacio. No se le puede aplicar a Dios, ya que Él es, por ejemplo, omnipresente. Es decir, que Él está en todas partes. Luego Dios no es ni contiene materia y no es espacial, porque la materia solo puede estar en un solo lugar a la vez, y solamente una sola cosa en ese lugar. No pueden haber varias cosas en el mismo punto del espacio. ¿Ok? Observemos un texto base, mis hermanos, Juan capítulo 4, para ver la espiritualidad de Dios. Texto base, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en
verdad. Dios es espíritu. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Es una de las pocas o únicas veces que Jesús se refiere a Dios, al Padre, con una definición concreta de su ser, y no de una acción o voluntad de Dios. Dice, Dios es espíritu. ¿Okay? Así que estaremos viendo eso de espíritu, qué es, cómo es, cómo interactúa con Dios, de qué forma, de qué manera, de la misma manera que nosotros. Estaremos viendo todo eso. La Biblia, en primer lugar, mis hermanos, debemos saber que la Biblia habla de seres espirituales. ¿Okay? Ahora, ¿qué es un espíritu? En relación a Dios se podría preguntar, ¿de qué está hecho Dios? A cuando hablamos de espíritu. ¿Qué le contestaríamos o qué le contestarías tú a un niño o a un hijo pequeño que te pregunta, papá, tío, tía, quizás mi sobrino o cualquier otro niño, señor, señora, ¿qué es Dios? ¿O de qué está hecho Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿O de qué está? ¿De qué forma es? ¿Qué le contestaría? Ah, Dios es espíritu. ¿Y qué es espíritu? ¿Qué más le diríamos a partir de ahí como definición de espíritu, ¿verdad? Nuestro verso base dice que Dios es espíritu. Y lo primero que podríamos concluir de que Dios sea un espíritu es que Él no es, ya lo he dicho, materia. No es material. ¿Ya? No tiene nada material. Él creó la materia, recuerden, la anterior semana lo vimos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros decimos, ¿los cielos es toda materia? Pues no sé. La verdad es que no sé. ¿Es todo espíritu? Pues tampoco sé. ¿Quién sabe? Sabrá Dios nada más. Lo único que sé es que yo no estoy ahí ni lo he visto. Pero si se supone que hay una nueva Jerusalén que vendrá del reino de los cielos, quizás esa Jerusalén, hoy, si es que aún está, si es que ya está ahí, o no sé cómo lo tendrá Dios en mente, es material. Porque nosotros vamos a ser resucitados y vamos a adoptar un cuerpo físico glorificado y vamos a vivir físicamente, pero espiritualmente a la vez, ambas cosas. Pero con un cuerpo, y ese cuerpo tiene que interactuar con la materia. Vamos a estar en el cielo y en la tierra, o sea, un cielo y tierra renovados juntos, ¿ok? Vivir con cuerpos. Entonces, ¿quién sabe si el cielo tiene materia ahorita? Puede ser que sí, o puede ser que no, y que lo haga cuando sea necesario. Pero Dios creó el cielo y la tierra, lo que contiene materia. Y pensar que Dios fuera algo material sería limitarlo o sería encerrarlo a los sentidos propios de la materia. Por ejemplo, Dios no sería inmutable, ya que la materia sí es mutable. ¿Right? La materia muta, cambia. Dios no podría ser omnipresente, como dijimos, porque la materia solo puede estar en un solo lugar a la vez. Y Dios está en todas partes, dice la Escritura. Norman Geisler, en su libro, dice, Él es el espíritu absoluto y como tal no tiene cuerpo y no se extiende en el espacio. No tiene cuerpo ni se extiende en el espacio. Entonces, dado que Dios no es materia, se hace resaltable su mandamiento, hermanos, su gran mandamiento, uno de ellos, de no hacernos una imagen para adorarlo. Miren qué importante y qué relación tiene. No debemos hacer una imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y los creyentes tenemos esa orden expresa de no crear ninguna cosa. Está prohibido hacernos ninguna imagen o alguna imagen que quiera representar a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo 24 dice, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
aguas debajo de la tierra. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque nada de eso que es materia, que es finito, que es creado, puede representar absolutamente nada de mí, mi ser, mi esencia. Que yo soy el que soy, que yo soy materia, que yo soy espíritu absoluto. Y que cuando yo traje a la existencia todas estas cosas de las cuales les estoy prohibiendo sacar inspiración para crear algo que me represente, yo creé todas esas cosas, antes de que existieran yo ya existía, ya yo estaba. Luego no me pueden representar, porque yo soy totalmente externo, otra cosa, separado de lo que puede existir o estar en la creación. Como espíritu que es Dios, ¿tiene Dios tamaño? No, exacto, no tiene tamaño. Pues hemos dicho que Dios no es espacial, dado que no es material, y solo lo material es medido en espacio y en tiempo. ¿Ya? Lo material se puede medir en espacio. Y se dice de Dios que es infinito. Pero no debemos pensar en Dios o de Dios en términos de tamaño ubicado en el espacio exterior. Nunca debemos pensar así. Dios es tan grande que llega hasta Júpiter. ¿No? Papá, ¿cómo es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Y entonces tú le dices, mira, Dios es tan grande que llega hasta esa estrella, la última. No. No podemos pensar en Dios en tamaños de espacio, en términos de espacio. ¿Okay? No podemos, porque Él no es materia. Y eso sería limitado. Tampoco debemos pensar en Dios como un ser material infinitamente grande de tamaño a lo largo de un espacio infinito. Bueno, Dios es de un tamaño tan grande que llega hasta el infinito, y el infinito, y Él llega hasta allá. Como diciendo, Él es tan grande que lo abarca todo. Entonces, es como si Dios fuera un gigante enorme, ¿no? Y el universo está aquí como en su pecho, ¿no? Y lo cubre todo, está en todo lugar. Pero es un pedazo, o una parte de su cuerpo está en una esquina, una parte de su cuerpo está en otra, una zona de su cuerpo está arriba, otra zona de su cuerpo... No, no es así. Porque Dios está en todas partes completamente. ¿Ok? No es una parte lo que está aquí con nosotros, por ejemplo, y otra parte lo que está con otros, en otra iglesia, o con otros hermanos, o con algún hermano que nos va a escuchar en internet, o nos está escuchando ahorita con la transmisión. Allí con Él está Dios completamente, entero. Entonces no es que Dios está prestando un 1% de atención a nosotros, otro 1% de atención a otro, o un poquito de mí aquí, otro poquito de mí allá. Dios está en todo lugar, completamente entero, prestando toda la atención a lo que Él quiere prestar atención, absolutamente, por completo, en cada lugar, el rincón que Él quiera, del universo en realidad. ¿Ok? Vamos a leer esa gran verdad en el Salmo 139, para que no vean que yo me lo estoy inventando, ¿no? Ya aquí se está inventando mucho. 139, vamos a ver versículos 7 al 10. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu?, pregunta David. ¿O a dónde huiré de tu presencia? Escucha ahora: si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y este es el punto, y me asirá tu diestra, me vas a agarrar. O sea, no hay lugar en el cual nos podamos esconder de Dios en la que su presencia absoluta y completa no esté. Él está en todo lugar por completo. En su espiritualidad, es su espiritualidad lo que hace posible que esto sea así, que Él esté en todo lugar. Eso es lo que lo hace posible. La materia no podría hacerlo, nada material podría hacerlo, de estar en distintos lugares a la vez.
Y nada material puede entonces representar de ninguna manera, se vuelve a enfatizar a lo largo de todo este estudio, ni por ninguna razón a Dios. Y de ahí el segundo mandamiento. De nuevo, su importancia, porque nada material puede representar a Dios. ¿Ok? No debemos pensar nunca en Dios como materia ni como ninguna otra cosa que pertenezca a cosas creadas. Nunca, nunca, ni siquiera la cruz como signo, sino el significado aplicado por Jesús en la cruz. Eso lo vamos a ver. El significado aplicado por Jesús. Y noten eso, aplicado por Jesús, porque antes de Jesús la cruz significaba muerte y malhechores, moribundos, asaltantes, violadores. Lo que hoy significa la silla eléctrica, algo así significaba la cruz. Pero Cristo le asignó por su obra significado. Y por toda su obra, vida, predicación y muerte final, ¿no? Por resurrección. Pero la cruz sin más, sin nada, no tiene en sí ninguna representación de Dios, sino el significado detrás asignado por Jesús a la cruz, dado por Jesús en la cruz. Al respecto de esto, Joel Vicky dice: Dios no está hecho de cosas físicas que los hombres puedan moldear para sus propios propósitos. Por lo tanto, debemos abandonar la idolatría, la creación de una imagen visible de un ser divino o el uso de tales imágenes en nuestra adoración, porque el segundo mandamiento lo prohíbe. No podemos hacer eso. Solo Jesucristo y su obra en la cruz expresa correcta y perfectamente, pero no totalmente, pero perfectamente a Dios, y ninguna otra cosa lo hace. Por tanto, asignarle un significado material es una blasfemia y es un pecado grave delante del Señor. Jesús, su obra en la cruz, su enseñanza, el contenido de su enseñanza es lo que representa a Dios y es lo que muestra a Dios. Ni siquiera la imagen física de Jesús es lo que representa a Dios, o la persona física de Jesús no es lo que representa a Dios, sino lo que Él vino a anunciar, a enseñar y a actuar en la gran escena de su vida y el Evangelio y la cruz. Esto es lo que representa a Dios, lo que representa a Él y a Dios. ¿Okay? A Él en el sentido de al verbo. Yo soy el verbo. Y voy a hacer una representación de mí mismo como verbo, pero yo soy el verbo en el Padre y el Padre en mí. Y cuando me ven a mí actuar como el verbo, están viendo actuar también al Padre. Y cuando vean en mí revelar actitudes, carácter, ideas, pensamientos, están conociendo el carácter, actitudes, ideas y pensamientos de Dios. Y cuando vean a mí en la cruz y el porqué de la cruz, por qué llegué allí, las razones por las que estoy allí son lo que muestran a Dios, lo que identifica a Dios, lo que hace a Dios. Y como debemos conocer a Dios, que son sus atributos y su carácter. En la cruz está expresado el carácter de Dios, el carácter de Dios. ¿Cómo es el espíritu que Dios dice ser? ¿Cómo es? O sea, ya hablando un poco ya en materia de espíritu. Bueno, no es un espíritu como el nuestro. No es como el nuestro y tampoco es un espíritu como el de los ángeles. Porque tanto nuestro espíritu como el de los ángeles, no caídos y caídos, no importa eso, ambos estamos limitados a un espacio. No voy a decir a materia, porque no sé si un ángel no caído está limitado a la materia, pero sí sé que un ángel, por muy espíritu que sea, no es omnipresente, no está en varias partes ni en todas partes a la vez. ¿Okay? Por lo tanto, hay un sentido en el que somos comunicables, ¿lo ven? Es comunicable el atributo, pero dije yo, no es completamente comunicable los que son comunicables.
Y los que son incomunicables no son completamente incomunicables tampoco, pero sí un sentido o un grado de comunicables. En este caso somos espíritus, pero no de la misma manera. Dios no es un espíritu como el nuestro, porque no está limitado como lo estamos nosotros. Antes de examinar el espíritu como Dios es, definamos espíritu entonces, en el sentido un poco general. A la par que lo vamos definiendo generalmente, vamos a ir interactuando con el Espíritu de Dios, o lo que Dios sería en espíritu. Un espíritu es, o tiene, número uno, un ser inmaterial e incorpóreo. Un espíritu es un ser inmaterial e incorpóreo. No tiene materia y no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Dos, es un ser vivo. Importante. No hay espíritus muertos. Hay personas muertas, no espíritus muertos. Aún cuando se dé la muerte segunda, que es una forma de aplicar a la ausencia del gozo, a la ausencia de la comunión con Dios, a la ausencia de todo placer con Dios y de toda unión con Dios, que es el lago de fuego, aún al aplicar ese momento, al aplicarse esa muerte segunda como la describe Juan en Apocalipsis, aún eso no es una muerte de desaparecer o ser aniquilado. El espíritu va a vivir, pero va a vivir sin vivir, o sea, porque realmente lo único que va a hacer es sufrir, ser castigado y atormentado para siempre, y eso no es vida, porque el concepto de vida y vida en abundancia, por eso Jesús dijo, vine a darles vida. Y vida en abundancia, como diciendo, la vida consiste en menos abundancia o más abundancia. ¿Cómo es eso? Si lo vemos en sentidos de morir o vivir, no hay más abundancia ni menos abundancia. Si estás vivo o estás muerto. Pero para Dios la vida es la unión con Él. Para Cristo la vida es vivir en gozo, en paz y en comunión con Dios. Cuanta más comunión con Dios, más vivo. Por eso es que John Piper le puso a uno de sus libros sobre el nuevo nacimiento el título Más vivo que nunca. yo estaba medio vivo aquí antes de ser cristiano, pero cuando nací de nuevo, a partir de ahí estuve más vivo que nunca. Y cuando vaya luego a estar a una comunión mucho más íntima y estrecha con Cristo y con el Padre y con el Espíritu, pues ya no habrá pecado en mí, tendré un cuerpo glorificado. Mi vida será mayor todavía, mi experiencia sensorial y corporal y emocional y espiritual con Dios será mayor. Eso es vivir. Y es lo que va a haber ausencia de eso en el infierno, en el lago de fuego. Pero no habrá ausencia de existencia. El espíritu va a seguir existiendo. Es un ser vivo y que no va a morir. No va a morir en el sentido de cesar de existir, ni aún en la condenación. Va a ser condenado para siempre y será atormentado conscientemente para siempre. Número 3, un espíritu es un ser con moralidad. Un ser con moralidad. Eso significa que tiene sentido del bien y del mal. Todos lo que es un espíritu tiene sentido del bien y del mal. Tiene personalidad. Número 4, un espíritu tiene personalidad. Es relacional. Porque toda persona se relaciona. La persona se relaciona. Es relacional y racional. Es decir, argumenta. Es proposicional. Es una persona proposicional. Alguien que propone porque argumenta, porque razona. Entonces, un espíritu, número 4 he dicho, tiene personalidad, es relacional y racional. Veamos un ejemplo de esto en las palabras de Cristo mismo en Lucas 24. Vamos allá, Lucas 24. Un ejemplo de esto que acabo de decir, de cómo es un espíritu, ¿no? Vamos a leer del verso 36 al 39. ...24, 36 al 39... Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí tenemos una buena evidencia de que un espíritu no tiene carne ni hueso. Nosotros tenemos espíritu y moramos en un cuerpo de carne y hueso. Pero mi espíritu no es de carne y hueso, es el punto. ¿Me entienden? El espíritu no está hecho de carne y hueso. El espíritu está aquí, en carne y hueso, en nuestro cuerpo, pero él no es de carne y hueso. Jesús está diciendo: si yo fuera un espíritu, no tendría carne y hueso, no me verían y no me podrías tocar, porque el espíritu no tiene cuerpo. Estas características del espíritu solo es aplicable a hombres, ya sean vivos o ya sean muertos. No importa si están vivos o si están muertos, físicamente hablando, son espíritus, se le aplica a un hombre. Es aplicable a ángeles en gloria o caídos, ambos son espíritus. Y es aplicable a Dios, a nadie más. Hombres, ángeles y a Dios. Esta idea de espíritu no corresponde a otros seres vivos como árboles, animales o cualquier otra especie de vida. Si se me escapa alguna, no sé si hay más cosas raras. Solo el hombre, solo los ángeles y solo Dios tiene espíritu. Dios es espíritu y nosotros tenemos un espíritu. Entonces vemos más de cerca y con evidencia bíblica ahora lo que ya dije, las cuatro características o definiciones sobre espíritu. Un espíritu es, número uno, invisible. Invisible. Eso significa que es inmaterial e incorpóreo, como hemos leído de lo que dijo Jesús, pero veamos más evidencia. Pablo dijo en Colosenses 1:15a, Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, no tiene cuerpo. Incorpóreo, o un espíritu es invisible y Dios es invisible. A Timoteo le dice Pablo que ningún ojo ha visto a Dios. En 1 Timoteo 6:16 le dice: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Pablo hablándole de Dios a Timoteo. Ningún hombre ha visto ni puede ver. Norman Heidler apunta lo siguiente: desde un punto de vista observacional, gran parte de la materia es visible. Y note que dice gran parte, no toda, porque hay parte de materia que no vemos, pero gran parte de la materia es visible. Por lo tanto, la descripción bíblica de Dios es como invisible. Dios es invisible. William Gouge, citado por Joel Beeke en tono de broma, dice lo siguiente: debemos concebir a Dios tal como se revela en su palabra. Él, siendo invisible, es un objeto no para los ojos, sino para los oídos. O sea, Él es algo para apreciar con los oídos, en la predicación del Evangelio, o en la predicación de nuestra mente mientras leemos en la Escritura. Porque cuando estamos leyendo en la Escritura no es otra cosa que hablarnos a nosotros mismos de nuestra mente. Es escuchar las palabras, pero en nuestra mente. Thomas Watson dijo: ¿cómo pues concebiremos a Dios como espíritu si no podemos hacer de Él imagen ni semejanza? Se pregunta, ¿cómo? Debemos concebirlo espiritualmente, en sus atributos, su santidad, justicia y bondad, que son los rayos por los que resplandece su naturaleza divina. Debemos concebirlo tal como es en Cristo. Note qué importante. ¿Cómo concibo a Dios? No por los ojos, sino por sus atributos. ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Y cómo debo conocer a Dios? ¿Y cuál es la vía para conocer a Dios? Esas tres preguntas se contestan diciendo:
conociendo los atributos de Dios. ¿Cómo conozco los atributos de Dios? Bueno, en la Escritura están, en toda la Escritura en el Antiguo Testamento, pero además del Antiguo Testamento, conociendo a Cristo, viendo a Cristo, conociéndole a Él, yo conozco los atributos de Dios. Cuando yo veo a Cristo, que dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo, a los pecadores, a tal modo y de tal calidad y forma, que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo conozco ahí en acción de ser enviado y de Él estar aquí, de Él venir, que Dios es amor. Y Él dice que va a morir. Y yo me hago la pregunta, ¿y por qué tiene que morir? Por mí. Porque resulta que Dios es santo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, Dios es santo. Y la santidad de Dios impide que los que Él quiere, que estén a su lado, cerca de Él, lo puedan estar siendo ellos pecadores. Por tanto, se tiene que pagar la deuda del pecado, expiar, eliminar. Su santidad hace que deba, de alguna manera, pagar la culpa y eliminar el pecado. Y eso lo hace que Cristo tenga que morir. Pero es que además, mis pecados son contra un ser como Dios, e infinito, como Él es, eterno, y cada uno de mis pecados tienen un peso infinito y eterno. No pudo haber venido, o no podía venir en ningún caso, un hombre y nacer y ser perfecto y nunca pecar y morir por la humanidad para salvarla. O sea, un Adán literal. Solo un Adán, hijo de Adán sin más. No podía. En dado caso, si lo hubiese conseguido no pecar nunca, se hubiese salvado solo él. No podía salvar a nadie más. Porque hombre por hombre, mano por mano, pie por pie. Él tiene el valor de una sola persona para salvar a una sola persona y pagar los pecados de una sola persona. En dado caso, podría salvar a otro y condenarse a él, pero a uno nada más. Y bueno, yo me voy a portar bien, cumplir la ley de Dios para salvar al mundo. No, puedes salvar a uno, porque tú vales por uno nada más. Un ángel no podría hacer eso tampoco, porque hubiera venido, un ángel tiene un tiempo, un inicio, vale un espacio de tiempo, ¿ok? Desde que fue creado, y tiene cierto valor determinado, moral. Y después de cumplir la ley, Él no podría decir voy a salvar a todos los escogidos de Dios para siempre, ¿no? Quizás lo hace y no es para siempre, sino durante un tiempo, el tiempo que tú vales, el tiempo que tú duras de existencia. Porque los pecados del hombre son infinitos y algo infinito debe darse por ellos. Si tú no eres infinito y no vales infinito, no puedes pagar pecados infinitos, no puedes pagar no sé unos cuantos años, miles o millones, pero pasarán los miles de años, pasarán esos millones y de pronto te vas a ir al infierno igual. ¿Lo ven? Entonces, ¿dónde vemos? Estoy hablando del atributo de infinitud de Dios y su eternidad. Nuestros pecados son también infinitos y eternos porque pecamos contra Él. Y solo un ser infinito y eterno podía venir a pagar y expiar nuestros pecados. Ese es Jesús. Entonces era necesario y obligatorio que el que viniera a pagar y a salvar sea Dios. No había otra opción. No hay otra opción. No puede ser otro. Tenía que ser Dios. Y en fin, vemos su misericordia, su gracia, porque eso era inmerecido, no estaba obligado a hacerlo. Vemos su perdón, vemos su justicia, su rectitud, etc. En la cruz de Cristo vemos los atributos de Dios y conocemos a Dios. Seguimos. Un espíritu es un ser vivo, habíamos dicho. Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Bueno, el cuerpo sin el espíritu está muerto, pero el espíritu no. El espíritu vive. ¿Ok? Y el espíritu fuera del cuerpo vivirá para siempre, o en condenación, o en salvación eterna. Mateo 22:32, hablando de aquellos que ya han muerto físicamente, dice, yo soy el Dios, dice Jesús, hablando de Dios, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos.
el punto es, Jesús está explicando el tema de la resurrección. ¿Y cómo es que no hay resurrección? Dice Jesús. Dios dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le dice a los fariseos. Los fariseos están ahí, sí, es verdad, eso es lo que Él dice. Bueno, pero según ustedes está muerto Abraham, Jacob, Isaac. Abraham, Isaac y Jacob están muertos, según ustedes y según todos, sabemos que están muertos. Sí, ¿acaso Dios es un Dios de muertos? Es el punto de Jesús. Cuando Dios sigue diciendo que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aun cuando ellos ya habían muerto, es porque Él está diciendo que ellos están vivos, aún no estando en el cuerpo, que sus espíritus viven, porque Él no es un Dios de muertos. Por tanto, esos espíritus resucitarán en cuerpo, van a resucitar en cuerpo, o volverán a sus cuerpos resucitados. ¿Okay? Cuando morimos, nuestro espíritu no se ve afectado, Él sigue vivo. Y este cuerpo no es la razón de nuestra vida. No es nuestro corazón la razón de nuestra vida. Ni siquiera es nuestro cerebro, escucha esto, la razón de nuestro razonamiento. Es el espíritu. Un materialista o científico te va a decir, cuando el cerebro deja de ahí se acaba todo. No. El cerebro es necesario para que este cuerpo funcione como funciona, pero no para que mi espíritu funcione como va a funcionar y como funciona sin el cuerpo. Mi espíritu seguirá funcionando. Un espíritu es un ser moral, tiene mente, piensa. El espíritu no depende del cerebro, como ya he dicho, no depende del cuerpo, sino que tiene en sí mismo pensamientos y tiene moralidad. ¿Okay? Razona lo que está bien y lo que está mal. En el Salmo 77:6 podemos leer que dice que mi espíritu inquiere. ¿Cómo va a inquirir un espíritu? Inquirir es tratar de, se necesita pensar, meditar, valorar, aprender, sopesar, absorber una idea, reflexionar, conocer. Y 1 Corintios 2:11, parte A, dice, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Un espíritu es un ser moral que piensa, que discierne entre lo bueno y lo malo. Es un ser personal, tiene voluntad y tiene emociones. 1 Corintios 12:18, según le agradó. Esa frase, le agradó. Agradar a un espíritu, si no tuviese voluntad, o si no fuera personal, si no tuviese relaciones, emociones, no diría agradar. Pero le agradó, a Dios le agradó. Demuestra que Dios como espíritu tiene voluntad. Podemos leer Efesios, vamos a leer Efesios. Aquí vamos a leer un par de versículos, varios. Efesios 1. El versículo 5 dice así, hablando de Dios que nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Dios, que es espíritu, dice que tiene aquí voluntad. ¿Lo ven? Dios es espíritu y dice que tuvo voluntad. Un espíritu tiene voluntad. El 11 dice lo mismo, versículo 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios tiene voluntad. Dios es espíritu. Como un ser personal tiene emociones también. Vamos a Jueces. Jueces capítulo 10. Las emociones del espíritu. Versículo 16. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Dios no pudo soportar más la angustia que estaba viviendo Israel.
Dios se angustió. Si eres espíritu, el espíritu se angustió, se angustia. Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1. El versículo 15. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. Ana angustiada en espíritu. Así que un espíritu se angustia, tiene emociones. Las emociones no son de mi corazoncito que tengo yo. Ay, si me muero y se acaba el corazón, ya no tengo corazón, ya no tengo emociones. No, las emociones van a seguir, van a continuar, porque el espíritu tiene emociones. En Dios, su personalidad es la suma de todo lo anterior con la conciencia de sí mismo. Es decir, Él es todo lo que hemos dicho anteriormente en la definición del espíritu y es consciente de su existencia y de sí mismo, como lo somos nosotros. Por eso Él dice de su nombre: yo soy el que soy. Tiene autoconciencia de sí mismo completamente. En realidad tiene todas esas cualidades que corresponden al espíritu, las tiene perfectas y nosotros no. Pero Él tiene emociones perfectas, voluntad perfecta, todas esas cosas son perfectas y nosotros todas esas cosas las tenemos ahí, más o menos. Joel Vicky continúa diciendo acá, en este caso, la personalidad de Dios aparece supremamente en la Trinidad. La personalidad de Dios. ¿Dónde vemos que Dios es personal? Es la pregunta que está contestando él. ¿Dónde vemos que Dios es personal? Que dice, la personalidad de Dios aparece supremamente en la Trinidad, donde las tres relaciones del yo, tú, son una realidad eterna e infinitamente gloriosa. Dios es personal. Él siempre ha sido personal y relacional. Ha expresado esto en la Trinidad misma. Dios no creó el mundo o a los ángeles o a los seres humanos por falta de relacionamiento ni para expresar su personalidad frustrada. Ay, no, pobrecito Dios, necesita mostrarse porque no tiene con quién hablar, no tiene a quién amar. Pobrecito Dios, tuvo que crear porque estaba ahí triste, se sentía solo. No, para nada. Dios siempre ha tenido perfecta relación y expresión de su propia personalidad en sí mismo y consigo mismo en la Trinidad. No creó por necesidad. Dios no necesita nada. Si Dios necesitara algo, no sería Dios. No sería Dios si Dios necesitara algo. ¿Quién sería Dios? Aquel que le puede proveer su necesidad. Ese sería Dios. Dios entonces es espíritu, pero es espíritu perfecto, no como el nuestro. Él es espíritu perfecto y es el único como tal. No hay ninguno en la categoría de espíritu como él. El teólogo Wayne Grudem dice: la espiritualidad de Dios quiere decir que Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna, no tiene parte ni dimensiones, nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier clase de existencia. La existencia de un espíritu, dice, es la existencia más excelente que cualquier otro tipo de existencia. Dios en espíritu es la mejor y más excelente forma de existir. Stephen Chapman dice lo siguiente: Dios es un espíritu, es decir, no tiene nada corpóreo, ninguna mezcla de materia, no una sustancia visible, una forma corporal. Él es un espíritu, no una sustancia espiritual, no una sustancia espiritual desnuda, sino un espíritu comprensivo, ahí está el punto, dispuesto, santo, bueno, justo, perfecto. O sea, es el espíritu perfecto. Eso es lo que es, el espíritu perfecto.
La Biblia nos dice que Dios también es invisible. Ya lo hemos visto, hemos hablado algo. Pero es bueno ir cerrando, ampliando la idea de la invisibilidad de Dios. O dándole un asidero más bíblico, ¿no? Dándole más asideros bíblicos, más evidencia. Vamos a leer Juan 1:18. Ahí dice el apóstol que nadie ha visto jamás a Dios. Esta parte va a ser bien interesante. Nadie ha visto jamás a Dios. Juan 1:18. Juan vuelve a repetir en el 6:46, no es que alguien haya visto al Padre, porque nadie lo ha hecho. Nuevamente Timoteo, en 1 Timoteo 6:16, que ya lo habíamos hablado, Pablo, hablando de Dios, dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto jamás, ni puede ver. Y Juan, ya más anciano, en 1 Juan 4, verso 12, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Bien. Hablando de la invisibilidad de Dios, estamos en varios pasajes. Dios no es visto, nadie lo ha visto, no se puede ver. Luz inaccesible, nadie lo ha visto. Si Dios es espíritu, inmaterial y corpóreo, lo que lo hace invisible a nuestros ojos naturales diseñados para observar y percibir la materia, ¿qué hacemos con los pasajes del Antiguo Testamento que dicen que se vio a Dios, o que fueron vistos, o que los hombres vieron a Dios, o Él fue visto por los hombres? ¿Qué hacemos con esos pasajes? ¿Cómo los explicamos? ¿O qué vamos a entender? De verdad, tenemos que tener una explicación firme, porque titubear hace que se desmorone la idea de Dios, la teología, la integridad bíblica, la integridad incluso de toda la religión cristiana. Estos juegan con lo que dice la Biblia y la manipulan, ¿no? Y la Biblia se contradice, porque acá lo vieron y por acá dice que nunca. Esto está mal. No, esto no está mal. ¿Qué hacemos entonces con esos pasajes que hablan de que se vio o vieron a Dios? Por ejemplo, Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. ¿Alguien que lo lea con voz fuerte del profeta? Éxodo 33:11. A ver. Con voz fuerte, por ahí. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y hablaba, dice, con Moisés, cara a cara. Ahí parece que estaba la cara de Dios y la cara de Moisés frente a frente, digamos, ¿no? ¿Cómo se habla frente a frente con Dios? Ahí tenemos un pasaje. Ahora, en el versículo 21 y 23, ahí mismo, en ese pasaje, en esa parte, léelos a la fuerte. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. 21 al 23. 21, 22 y 23. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verán mi rostro. Te apartaré con mi mano, quitaré mi mano, verás mi espalda, pero no mis rostros. Hablando con Moisés, que Moisés quería ver a Dios. Se lo había pedido. Entonces te va a mostrar algo, ¿no? Aquí tenemos entonces ideas donde incluso es Dios mismo el que está hablando. Ni siquiera como para decir, no, fue un escritor algún escritor, no fue Dios. Aquí Dios mismo se supone, en la narración es un discurso de Dios. Estas apariciones tienen un nombre teológico, y algunos ya lo saben, y se llaman teofanías. Teofanía, que significa, teofanía significa aparición de Dios. ¿Sí? Vamos empezando con eso. Aunque no podemos ver su esencia, la esencia total de Dios, Dios nos mostrará algo de sí mismo mediante cosas creadas y visibles.
Él nos muestra algo de sí mismo y lo hace utilizando cosas visibles o cosas que fueron creadas. Lo hará condescendiendo a nuestro entendimiento y a nuestra mente mediante un lenguaje y una expresión antropomórfica. Entonces, el lenguaje antropomórfico es un lenguaje humano. Las teofanías son antropomorfismos de Dios. Noten eso. Toda teofanía es un antropomorfismo de Dios. Porque ¿cuál? Teofanía. Un antropomorfismo de Dios. Es decir, es una manera en la que Dios quiso, haciendo uso de expresiones y de cosas humanas, antropomorfismo, mostrarse. Mano, pie, espalda, una persona, un cuerpo, una zarza ardiente. Ahí hubo un antropomorfismo en la zarza ardiente. Y también hubo una teofanía, las dos cosas, porque era Dios. Y el antropomorfismo era que estaba usando algo creado que en su dimensión de Dios y Espíritu no existe. ¿Qué cosa? El fuego y la leña ardiente. Nadie podía ver a Dios porque moría. ¿Okay? Nadie puede ver a Dios, exactamente. Génesis 18. Vámonos a Génesis 18. Vamos a ver otro ejemplo de estas apariciones, de estas teofanías. 18. Todo el capítulo de Génesis 18 se trata de una gran teofanía de Dios. Pero vamos a ver dos versículos. Las teofanías son apariciones de Dios. Todo el capítulo 18 habla entero de eso. Pero vamos a leer dos versículos que lo pueden resumir o aclararlo todo. Versículo 2. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra, hablando de Abraham. Ahora nos movemos al versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Esas visitas de esos varones, de esos hombres que él vio, de esos 3 hombres, eran una representación de Dios. Uno de ellos actuó en la visita como Dios. Porque en un momento dado, 2 de ellos se van y uno se queda. Y continuamente ese que se queda es identificado como Dios hablando con Abraham. ¿Okay? Eso es una teofanía. Eran hombres, pero en realidad Dios no tiene forma de hombre. Dios usó un antropomorfismo para mostrarse. Vamos a ver un ejemplo de este clarísimo, del mismo en realidad, exactamente el mismo, en Génesis 32. El versículo 28 y 30. 28 y 30. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Claro, porque Jacob peleó allí hasta el amanecer con un hombre que tenía una espada, dice, en un momento dado. Y resulta que era Dios. Y eso tiene toda una representación del Evangelio, de ese evento. Ahí está Dios haciéndose débil con nosotros y permitiéndose incluso vencer en ese sentido en la cruz a favor de nosotros. ¿Okay? En un sentido físico hablando. Ahora, Él era Dios. Él era Dios. Pero era una forma antropomórfica. Bien, estamos terminando. La muestra más elevada, grande y sublime de Dios es... A ver, ¿alguien sabe la respuesta? La muestra más elevada, grande y sublime de Dios, ¿cuál es? Jesucristo. Jesús. Exacto. Él es la imagen exacta de Dios.
y en Él habita corporalmente la plenitud de toda la deidad. Cuando vemos o conocemos a Jesús, vemos y conocemos a Dios el Padre. Él mismo lo dejó claro en Juan 14:9. Dice, perdón, me fui a Lucas. Juan 14:9. Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe, porque Felipe le había dicho a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Con eso nos basta, muéstranos a Dios. Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? La mayor expresión de Dios es Jesús. Es Jesús. No es ninguna herejía decir que si no tuviésemos el Antiguo Testamento, nos bastaría con el Nuevo, donde está Jesús, para conocer a Dios. Mejor de lo que lo podríamos conocer en el Antiguo, que se lo puede conocer. No en vano es la revelación, es la sustancia de la sombra de lo que era nada más el Antiguo Testamento. Es como le preguntaban a Explore en alguna ocasión: si solo pudieras enseñar algo, ¿qué enseñarías? Y él dijo: teología. Bueno, si pudieras enseñar teología, solamente una cosa o una área, ¿qué enseñaría? Eso es fácil: los atributos de Dios. Si tuvieses que enseñar solo un atributo de Dios, una sola cosa, ¿qué enseñaría? También es fácil: la santidad de Dios, reflejada en Jesucristo. Tomo este ejemplo porque yo he dicho, bueno, en caso de, si no tuviésemos el Antiguo Testamento, basta y es mejor aún, suficiente y más claro, el Nuevo Testamento para conocer tanto el Evangelio y la salvación como a Dios mismo en Cristo. ¿Ok? Pero Él está revelado en toda la Escritura, en toda la Escritura. Y Cristo es el protagonista de toda la Escritura. En cada parte de la Escritura Él está como protagonista. Un día nuestros propios espíritus regenerados se unirán de nuevo a un cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar cuando Él venga en su gloria. Y entonces podremos ver a Jesucristo tal como Él es. En ese momento estaremos viendo también en una forma, no sé cómo decirle, no sé quién podría decirlo, quién se atrevería, pero yo digo, en alguna forma, al ver a Jesucristo estaremos viendo a Dios. El que no se puede ver, pero sí, es Jesús. Ese es un misterio y el más grandioso de los regalos al mismo tiempo. De que en Cristo, en el reino de los cielos, en su venida, veremos a Dios. Porque Cristo es Dios, y no solamente porque es Dios, sino porque Él es la imagen viva de Dios Padre. Pero en un sentido distinto, nunca veremos en esencia únicamente al Padre, sino siempre por vía y concesión del Hijo, para siempre. Porque esa es la gloria del Hijo, que en Él solamente puedes ver al Padre. Esa es su gloria, su honor. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que pasar por mí. Y es en mí, y es conmigo. Me conoce a mí, conoce a Dios. Y el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. ¡Qué regalo! ¿Amén? Amén. Vamos a ver. Señor, bendito Padre, gracias te damos por este tiempo de estudio, de meditación y de reflexión. Ayúdanos, Señor, a tener ideas correctas de ti. Que todo este estudio sirva para conocerte mejor, para que al conocerte seamos asombrados y maravillados de cuán diferente, apartado eres de nosotros, de que tu trascendencia al mundo, a lo creado, es sublime, al punto de que tú eres único y no hay nada ni nadie como tú.
todos nosotros, los que pertenecemos a la creación, te debemos la gloria, la honra, el honor, la devoción, todo. Guíanos, Señor, en este estudio a que no solo conozcamos intelectualmente algo de ti, sino que podamos abrazarlo en nuestros corazones, podamos de verdad maravillarnos y disfrutar de que tú eres un Dios asombroso, fuera de nuestra imaginación. Ya que lo que imaginamos solamente está dentro de las cosas creadas y tú estás por encima y más allá de lo creado. Ayúdanos, Señor. Y que todo este conocimiento no nos haga en ningún momento, en ninguna situación, orgullosos o arrogantes, sino al contrario, viendo cuán grande tú eres, podamos ver cuán pequeños somos nosotros y cuánto, Señor, necesitamos eso porque nos cuesta verlo. Es más, a veces no queremos verlo, pero ayúdanos, viendo tu grandeza, ver nuestra pequeñez delante de ti y ser mansos, humildes, estar siempre postrados delante de ti, buscándote y disfrutándote en todo tiempo. Gracias por Cristo tu Hijo, quien hace posible que tan siquiera nos podamos acercar a ti y referirnos a ti en oración. Gracias por Él, nuestro Señor y Salvador, que nos ha librado de la condenación y nos ha expresado y mostrado tu persona. En Él te conocemos de una manera especial y suprema, de la mejor manera. Por tanto, te agradecemos por Cristo nuestro Señor, que tú lo enviaste. Gracias a ti, Cristo, por venir y amarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.